Se puede crear casos de uso de analítica avanzada con información que contiene la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú. Mi nombre es Max Mucha Morales, fundador de IDIFAN, una empresa de innovación, desarrollo e investigación. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital han creado un portal datosabiertos.go.p donde todas las entidades públicas del Perú suben su información para que todos podamos crear de repente casos de uso o hacer un análisis de la información. Antes de pasar a los casos de uso, quisiera clarificar algunos conceptos. ¿Qué es la analítica avanzada? De acuerdo a su complejidad y al valor que aporta a la organización, empieza siempre con un análisis descriptivo. ¿Qué ha pasado? Luego, un análisis de diagnóstico, ¿por qué ha pasado? Y si escalamos más arriba, nos vamos a la analítica predictiva, ¿qué va a pasar? Y luego la analítica prescriptiva, ¿qué hacer para que ocurra? Estas dos últimas secciones podemos ver que se encuentra la analítica avanzada, donde existe la optimización y la previsión. Otro concepto es CRISDM, es una metodología que nos ayuda a abordar este tipo de casos de uso, donde nosotros podemos empezar con la comprensión del negocio o la comprensión del caso de uso. Luego, comprensión de los datos, luego preparamos los datos, luego modelamos y luego hacemos una evaluación a estos modelos. Aquí podemos iterar varias veces hasta tener un buen resultado para luego implementarlos. Todo este proceso en base a la información o a los datos que tengamos en nuestra organización. Otro concepto es la inteligencia artificial y el machine learning. La inteligencia artificial contiene al machine learning y el machine learning contiene al deep learning. Y la ciencia de datos intersecta a estas tres para crear justamente casos de uso de analítica avanzada. El machine learning se divide en tres. El primero es aprendizaje supervisado. Necesitamos aquí alguna variable que queramos predecir y utilizamos el modelo de clasificación, de regresión, series temporales. Y estos vendrían a ser sus algoritmos, entre otras. Aquí nos encontramos también con los aprendizajes no supervisados. Aquí podemos segmentar, clusterizar, análisis de componentes principales, detección de anomalías, y estos vendrían a ser sus algoritmos. Finalmente tenemos al aprendizaje por refuerzo utilizado en juegos, robótica, control de procesos, y estos vendrían a ser sus algoritmos. Nosotros, para identificar un dataset y poder trabajar los casos de uso, nos hemos guiado de los últimos indicadores que sacó el INEI, donde nos habla de que Cajamarca es el departamento más pobre del Perú. A partir de ello, nosotros hemos encontrado un dataset que vendría a ser recibos facturados por la prestación de servicio de agua de la Municipalidad de Cutervo. Encontramos este dataset muy interesante por las siguientes variables. Tenemos al titular, es un ID, es un número, departamento, provincia, distrito, vigeo, tipo de servicio, calle de servicio, exceso de cobro, limpieza, pensión, redondeo, IGB, año de servicio, mes de servicio y fecha de corte. A partir de este dataset, nosotros hemos generado tres casos de uso. El primer caso de uso vendría a ser perfilar a los usuarios, hacer un clustering. Quiero saber quiénes son los usuarios que pagan más en exceso de cobro, por ejemplo. ¿Quiénes facturan más? Esto nos ayudará a identificar grupos de usuarios con perfiles de facturación similar. Este vendría a ser un gráfico de clustering, de agrupamiento. El siguiente caso de uso que vamos a presentar es predecir el IGB a facturar. ¿Para qué queremos predecir el IGB? Para optimizar los precios. Por ejemplo, la capacidad de predecir el IGB puede ayudar al negocio a optimizar los precios de servicio del agua. Para ello vamos a utilizar una regresión lineal y este vendría a ser un gráfico que sería como un ejemplo. La línea roja sería justamente el valor actual y los puntos azules serían lo que estamos prediciendo. Finalmente, el último caso de uso sería predecir a los usuarios para los años 2023, 2024, 2025 y 2026. En este caso de uso vamos a predecir la cantidad de usuarios que se tendrán para cada año, ¿no?, para el consumo de agua en los próximos años. Aquí vamos a utilizar una serie temporal.
Hasta aquí vendría a ser la data pasada y a partir de los puntos rojos vendrían a ser la predicción. Lo primero que tenemos que hacer ahora es entender los datos. Para entender los datos, descargamos el dataset y utilizamos esta herramienta que estoy mostrando, que es Python. Vamos a leer la información. Si nosotros leemos la información, podemos visualizar que tenemos 358.685 registros. Nos muestra las columnas. Al parecer no hay datos nulos. Y el tipo de dato. También podemos visualizar la información. Esta sería la información del dataset. Aquí solamente nos muestra 5 registros, pero en realidad hay más, ¿no? Luego podemos empezar con un análisis estadístico descriptivo a los datos numéricos. Nos muestra la cantidad, el promedio, la desviación estándar, los mínimos, el percentil 25, percentil 50, percentil 75 y los máximos. Podemos visualizar que tenemos información del año 2014 hasta el año 2022. Y también podemos visualizar que no tenemos valores negativos. Luego verificamos si existen valores nulos. No hay ningún valor nulo. Hacemos un análisis univariado. Aquí por cada variable vemos su distribución. Aquí está el IGB, aquí está limpieza. Y también podemos hacer un gráfico de todos los valores numéricos en este caso para ver su distribución. Luego podemos hacer un análisis bivariado entre dos variables, ¿no? Pensión, IGB, esto vendría a ser su relación. Limpieza, IGB, aquí también. Exceso de cobro, IGB, acá también se muestra su relación. Luego de haber revisado la información, entendido los datos, lo que hacemos es preparar los datos. Hemos encontrado dos variables categóricas. Una de ellas sería el tipo de servicio. Contiene doméstico, comercial, industrial, industrial más y comunitario, ¿no? Y estos vendrían a ser la cantidad de usuarios por cada categoría. Para ello utilizamos una técnica que es What Home Encoding. Lo que hace esta técnica es separar cada categoría y asignar un 1 a los que pertenecen, sea doméstico, comunitario, comercial o industrial, industrial más, y a los demás ponerle en 0. Aquí tendríamos 5 columnas o 5 variables adicionales, por ejemplo. Y agregaríamos esto a nuestro dataset. Luego tenemos calle servicio, es otra categoría. Tenemos aquí 22 de octubre que contiene a todos estos usuarios, Girón Comercio a todos estos usuarios. Y aquí lo que vamos a hacer es una técnica de frecuencia en encoding. Vamos a asignarle un porcentaje según la cantidad de usuarios que tenga a cada calle, por ejemplo. Tenemos un total de 151 calles. Le agregamos a nuestro dataset y ahora tendríamos 19 columnas en este caso. Luego podemos nosotros visualizar a todas las variables que hemos puesto como numéricas y mostrarlas gráficamente para ver su distribución. Finalmente podemos hacer una matriz de correlación donde podemos ver si algunas de las variables están muy correlacionadas para que no perjudiquen a nuestro modelo, ¿no? Luego, aquí empezamos ya con los modelos. Vamos a empezar con el primer modelo. El primer modelo caso de uso es el supervisado, no supervisado, el clustering. Pasamos todas las variables numéricas y lo que hacemos es encontrar el clúster óptimo. ¿Cómo encontramos el clúster óptimo? Con la regla del codo. Aquí podemos ver que a partir del 4 y del 5 ya empieza a aplanarse la curva y podríamos escoger alguno de estos dos clústeres óptimos. En este caso vamos a escoger el 4. Para ello, y hacer el clustering, ya cogemos todas las variables, utilizamos el algoritmo K-means, le pasamos los 4 clústeres que hemos encontrado y obtenemos un resultado, que vendrían a ser estos. Ahora, mostramos el resultado en 3 dimensiones, sería este gráfico, ¿no? Cada color vendría a ser un clúster. Y también lo podemos mostrar mediante un Python, ¿no? Para ver la distribución en porcentajes, por ejemplo. Aquí podemos ver que el 3 y el 1 son los más pequeños, el 2 es el que sigue y el 0 es el más grande. ¿Cómo interpretamos el clúster? Le sacamos la mediana y lo agrupamos y podemos apreciar aquí que, por ejemplo,
El clúster 3 vendría a ser el que tiene más facturación, los que facturan más. Y el clúster 1 vendría a ser los que tienen más exceso de cobro. A partir de ello, yo puedo tomar una decisión de negocio, por ejemplo. Incluimos esta última variable al dataset para hacer un análisis final. Y seguimos con el caso de uso 2. Modelo predictivo supervisado, predicción de IGB. Aquí nosotros escogemos variables numéricas y en este caso vamos a predecir el IGB. Hacemos nuestro entrenamiento y nuestro test, vamos a pasarle 80% de entrenamiento y 20% de test. Comparamos 4 modelos, una regresión lineal, un árbol de decisiones de regresión, un random forest de regresión y un XGBoost de regresión. Al final ejecutamos todo este código y vamos a obtener los resultados. Podemos ver que la regresión logística tiene un 86% de asertividad, mientras que los otros 3 tienen un 99%, casi llegan a un 1, que sería el perfecto. Podemos aquí también visualizarlo de manera gráfica y vamos a analizar los resultados, ¿no? En este caso, pintamos nuestra predicción, que vendría a ser la línea punteada negra, y los puntos azules vendría a ser nuestra predicción. Casi perfecto, ¿no? Podemos ver también cuál es lo actual, cuál es lo predicho, ¿no? Según nuestro modelo está prediciendo muy bien. Y también podemos ver la contribución de cada variable que le da al modelo, ¿no? El redondeo, la pensión y lo comercial vendrían a ser las variables más importantes. Estas últimas las podríamos sacar porque no representan una importancia al modelo. Finalmente vemos nuestro caso de uso 3, series temporales de predicción de usuarios para el año 2023 y 2026. Creamos una tabla donde podemos ver años y los usuarios, ¿no? Ejecutamos el código, utilizamos el algoritmo ARIMA y se nos va a mostrar la serie temporal, ¿no? Al principio iba de subida, pero a partir del 21 empieza a caer. Aquí algunos resultados, como esta es la predicción original, la tendencia, la estacionalidad, no hay ninguna estacionalidad en este caso, y la parte residual tampoco. Finalmente podemos mostrar el gráfico, el pasado y lo futuro. Guardamos el dataset de clusterización para mostrarlo de repente en una presentación. Es así como hasta aquí podríamos entender que hemos terminado todo el proceso de CRISDM para luego nosotros mostrarlo ya a los usuarios finales. Aquí hemos creado un reporte a partir de los clústeres. Tenemos la pensión por año de servicio del 2014, ¿no? Su clúster y sus cantidades, cuánto han sido los pagos, por ejemplo. Si yo selecciono, por ejemplo, el 2022, se van a filtrar automáticamente en la parte inferior los demás reportes, ¿no? El tipo de servicio por pago de pensión, el exceso de cobro por año, ¿no? Esto básicamente nos ayuda a que el usuario final tenga una vista general, ¿no? De nuestros modelos, los resultados. Esto sería como la implementación, digamos, ¿no? Entonces, estos 3 casos de uso han sido diseñados a partir de los datos abiertos que nos da el portal y nosotros podemos sacar conclusiones a partir de ellos. Bien, muchas gracias por su atención. Cualquier información que necesiten, si tienen algunos datos que les gustaría que los analicemos, lo procesemos, no olviden visitar la página web de idifam.com, que estaremos gustosos de atenderlos. Muchas gracias.